Hay algo que nadie te dice cuando llegas a los 60 y tantos, que puedes pasarte toda una vida construyendo algo para los demás y al final descubrir que eso que construiste nunca te perteneció. Que mientras tú creías estar dando amor, ellos solo estaban recibiendo recursos. Yo lo aprendí de la peor manera. No en una pelea, no en un momento de gritos y portazos. Lo aprendí una tarde de martes, con el sol entrando por la ventana de la cocina y un teléfono que no era mío iluminándose sobre la mesa. Mi nombre es Rodrigo. Tengo 64 años, una casa en Puebla que construí con mis propias manos durante 3 décadas y una historia que tardé mucho tiempo en atreverme a contar. No porque me dé vergüenza, me harto, sino porque durante mucho tiempo creí que era culpa mía. Mi esposa, Consuelo, murió hace 4 años. Cáncer. Rápido y sin piedad, como suele ser cuando te roba a alguien que todavía tenía tanto por dar. Consuelo era el tipo de mujer que llenaba una habitación sin decir una sola palabra. Cocinaba frijoles que olían a infancia, cantaba canciones de Cricri cuando creía que nadie la escuchaba y tenía una manera de mirarme que me hacía sentir que el mundo tenía sentido. Cuando se fue, me quedé con su recuerdo, con nuestra casa y con mi hijo Alejandro. Alejandro tiene 38 años. Lo vimos crecer Consuelo y yo con ese orgullo silencioso que solo entienden los padres. Estudió administración de empresas en la universidad, conoció a Fernanda en su último semestre y se casaron cuando él tenía 27. Yo pagué la boda. No lo digo con amargura, lo digo porque es importante para entender lo que viene después. Pagué la boda, el departamento donde vivieron los primeros años, el enganche de su coche, los meses en que Alejandro no encontraba trabajo estable. Lo hice con gusto. Lo hice porque para eso había trabajado toda mi vida. Fernanda no era mala persona, me decía yo mismo cada vez que algo me incomodaba de ella. Era solo diferente. Diferente en la manera en que hablaba de dinero como si fuera algo sucio cuando no lo tenía, pero indispensable cuando sí. Diferente en la manera en que miraba nuestra casa, la casa donde Alejandro creció, con ese gesto apenas perceptible de quien está calculando cuánto vale algo. Yo lo notaba y lo descartaba. Me decía que era mi imaginación, que estaba siendo injusto, que toda nuera necesita su tiempo. Después de la muerte de Consuelo, Alejandro me propuso que me fuera a vivir con ellos. Yo tenía mi casa, mis cosas, mi vida. Pero estaba solo, y un hombre solo a los 60 en una casa grande es una presencia que pesa. Acepté quedarme algunas semanas. Esas semanas se convirtieron en meses. Empecé a ayudar con los gastos de la casa, primero con el súper, luego con el gas, luego con la colegiatura de mi nieto Mateo, que entonces tenía 5 años y era la criatura más luminosa que había conocido desde que Alejandro mismo era pequeño. Mateo me llamaba Tata, y cuando corría hacia mí con los brazos abiertos yo sentía que la vida todavía tenía un propósito claro. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2. Y en esos 2 años, algo fue cambiando en la manera en que Fernanda me hablaba. No de golpe, no con crueldad obvia, sino de esa manera sutil que es más difícil de nombrar precisamente porque nunca puedes señalar un momento exacto y decir, aquí empezó. Era un tono. Una impaciencia apenas disimulada cuando yo tardaba más de lo esperado en el baño. Un suspiro cuando dejaba mi taza en el lugar equivocado. Una manera de incluirme en los planes familiares que siempre sonaba más a obligación que a deseo. Alejandro no decía nada. Alejandro nunca decía nada. Eso era lo que más me dolía, aunque en ese entonces todavía no sabía reconocerlo como dolor. Lo llamaba discreción. Lo llamaba respeto a su matrimonio. Me decía que era normal que un hombre pusiera a su esposa primero. Consuelo me lo había dicho alguna vez, Rodrigo, cuando Alejandro se case, su familia serán ellos. No te ofendas cuando eso pase. Yo le creí. Creí que estaba siendo un padre moderno, comprensivo, sin apegos enfermizos. Lo que no entendí es que hay una diferencia entre soltar y desaparecer, y a mí me estaban pidiendo que desapareciera. La primera señal clara fue en las Navidades del año pasado. La familia de Fernanda vino a la casa, que técnicamente era la casa de mi hijo pero donde yo también vivía y contribuía. Sus padres, sus 2 hermanas, sus cuñados, sus sobrinos.
Una docena de personas que llenaron la sala con una familiaridad que yo no tenía. Yo estaba ahí, sentado en el sillón del rincón, y nadie me preguntó nada. Nadie me incluyó en una conversación. Cada vez que intentaba participar, la charla se desviaba hacia otro lado con esa elegancia que tienen las exclusiones bien practicadas. Al final de la noche, me disculpé diciendo que estaba cansado y me fui a mi cuarto. Nadie me pidió que me quedara. Me dije que estaba siendo sensible, que era normal sentirse desplazado en una reunión donde no conocía a nadie, que quizás yo mismo no había hecho el esfuerzo suficiente por integrarme. Me dormí convenciéndome de que todo estaba bien. 3 semanas después de esa Navidad, un martes por la tarde, Fernanda salió a recoger a Mateo a la escuela. Alejandro estaba en el trabajo. Yo estaba en la cocina preparándome un café cuando escuché que el teléfono de Fernanda, que ella había dejado sobre la mesa, empezó a vibrar con una serie de mensajes seguidos. No lo toqué. Me serví el café, me senté, y miré por la ventana. El teléfono siguió vibrando. Luego se encendió la pantalla con una notificación de un grupo de WhatsApp, y aunque no quería leer, el nombre del grupo estaba visible desde donde yo estaba sentado. La familia de mi corazón. Mile. No tendría que haber mirado. Lo sé. Pero algo en el nombre de ese grupo, que excluía con tanta claridad cualquier cosa que no fuera la familia de Fernanda, me hizo acercarme. La pantalla mostraba el inicio de un mensaje de la hermana mayor de Fernanda, Lupita. Decía, ¿ya le dijiste a Alejandro lo que acordamos? No pude ver el resto porque la pantalla se apagó. Pero en ese momento, sin saber todavía de qué se trataba, sentí algo frío instalarse en el centro del pecho. Esa noche, mientras Mateo cenaba y yo le ayudaba con un rompecabezas en el piso de su cuarto, escuché que Alejandro y Fernanda discutían en voz baja en su habitación. No escuché las palabras. Escuché el tono. Ese tono de conversación que tiene urgencia, pero no quiere ser descubierto. Mateo me miró con esos ojos grandes que tienen los niños cuando perciben que algo no está bien, pero no saben qué es. Tata, ¿te vas a quedar a dormir aquí con nosotros? Le dije que sí. Le dije que siempre iba a estar cerca. Me abracé a esa promesa como si ya supiera que me la iban a poner en duda. 2 días después, Alejandro me pidió hablar. Nos sentamos en la sala, los dos solos, y mi hijo, el mismo niño al que yo le había enseñado a andar en bicicleta en la calle de nuestra colonia en Puebla, me dijo con una voz que intentaba sonar firme pero que temblaba por dentro, que Fernanda y él habían estado pensando que quizás era mejor que yo buscara mi propio espacio, que no era sano para ninguno de los dos que yo dependiera tanto de ellos, que ellos necesitaban crecer como familia de manera independiente. Yo lo miré durante un momento muy largo. ¿Depender de ustedes? Le pregunté. Alejandro no me miró a los ojos. Le recordé, con una calma que hasta hoy no sé de dónde saqué, que yo no había llegado a pedirles nada, que me había quedado porque él me lo pidió, meses después de que su madre murió y yo estaba solo, que desde el primer día había contribuido con los gastos, que había pagado la colegiatura de Mateo durante 2 años. Que el coche que Fernanda manejaba todos los días lo había comprado yo cuando el de ellos se descompuso y no tenían para repararlo. Alejandro me dijo que él lo sabía, que me lo agradecía, pero que Fernanda sentía que no tenía privacidad en su propia casa. Me levanté. Le dije que iba a empezar a buscar opciones, que no iba a quedarme donde no era bienvenido. Y me fui a mi cuarto con los dientes apretados y el corazón roto en una manera que no había sentido desde el día que enterramos a Consuelo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo pensando en todos los momentos en que había ignorado las señales. El tono. Los suspiros. Las navidades en el rincón. Me pregunté si Consuelo lo habría visto venir. Me pregunté qué me hubiera dicho. Consuelo siempre había tenido una manera de ver a las personas que yo no tenía. Ella le tenía cierta reserva a Fernanda desde el principio, una reserva que nunca verbalizó claramente pero que yo percibía en la manera en que cambiaba de tema cada vez que yo la elogiaba demasiado. Al día siguiente, mientras buscaba unos documentos en mi cajón, encontré una carta. Era de Consuelo. La había escrito durante sus últimos meses, cuando todavía podía sentarse a la mesa con su letra redonda y cuidadosa. Nunca me la había dado directamente.
La había doblado dentro de un sobre y la había guardado entre mis papeles, en ese cajón que era solo mío y que ella sabía que yo revisaba cada ciertos meses. La carta decía cosas que no voy a repetir todas aquí, porque algunas son solo mías. Pero había un párrafo que me detuvo. Decía: Rodrigo, si algún día sientes que te están convirtiendo en una carga cuando tú eres el que ha cargado con todo, no te quedes callado. Yo sé que tú te quedas callado porque crees que es lo correcto, pero a veces el silencio le da permiso a la injusticia de quedarse cómoda. No permitas eso. Tú mereces más de lo que crees. La leí 3 veces. Me permití llorar, que era algo que yo no hacía casi nunca porque había aprendido desde niño que los hombres guardan esas cosas para los momentos en que nadie los ve. Y luego la doblé, la guardé, y tomé una decisión. No me iba a ir a buscar un cuarto de renta. No iba a empezar de cero en un departamento prestado como si fuera yo quien había hecho algo mal. Tenía una casa en Puebla. Mi casa. La que construimos con Consuelo. La que Alejandro había insistido en que rentáramos cuando me fui a vivir con ellos, argumentando que era una pena tenerla vacía y que el dinero de la renta me vendría bien. Yo había aceptado porque en ese momento no pensaba con claridad, y confiaba en que mi hijo tomaba buenas decisiones. Llamé al inquilino esa misma tarde y le informé que no renovaría el contrato al término del mes siguiente. Luego hablé con mi contador, un amigo de muchos años, y le pedí que revisara en qué estado estaban mis cuentas, mis inversiones, el pequeño negocio de ferretería que yo había fundado hacía 20 años y que Alejandro administraba desde hacía 3 con un salario que yo le pagaba. Lo que mi contador me dijo en esa llamada me heló la sangre. Durante los últimos 2 años, los gastos del negocio habían aumentado de manera irregular. Había compras que no correspondían a ningún inventario registrado. Había transferencias a una cuenta que mi contador no reconocía y que, después de algunos días investigando, resultó estar a nombre de uno de los cuñados de Fernanda. No era una cantidad enorme, pero era suficiente para entender que lo que estaba pasando en esa casa no era solo una cuestión de privacidad ni de espacio personal. Me tomé varios días antes de actuar. No quería explotar. No quería hacer algo de lo que me arrepintiera. Me fui a caminar todas las mañanas al parque, como hacía cuando Consuelo vivía y los dos salíamos juntos antes del desayuno. Me senté en la misma banca donde ella solía descansar a la mitad del camino y hablé con ella en silencio, que es la única manera en que puedo hablar con ella ahora pero que de alguna forma sigue funcionando. Un jueves por la mañana, cuando Fernanda ya se había ido con Mateo y Alejandro estaba por salir al trabajo, le pedí a mi hijo que se sentara. Puse sobre la mesa los estados de cuenta que mi contador había preparado. Los señalé uno por uno. No levanté la voz. Le pregunté si quería explicarme qué era esa cuenta, a nombre de quién estaba y para qué se había usado ese dinero. Alejandro se quedó pálido. Lo que siguió fue una conversación que duró casi 2 horas y que tuvo de todo: negaciones, luego explicaciones que no cerraban, luego algo que parecía querer ser una justificación y que sonó más a excusa, y al final, un silencio muy largo en el que mi hijo dejó de hablar, y solo me miró con una expresión que yo nunca le había visto. Una expresión que mezclaba la vergüenza con algo que no supe nombrar bien en ese momento, pero que con el tiempo entendí que era alivio. El alivio de quien cargaba algo pesado y finalmente lo puede soltar. Me dijo que había sido Fernanda, que ella había propuesto el arreglo con su hermano, que al principio le había parecido temporal, una manera de resolver una deuda que la familia de ella tenía, que después ya no supo cómo salir. Le pregunté si había pensado en mí en algún momento de todo ese proceso, si había pensado en lo que yo estaba haciendo para sostener ese negocio, esa casa, esa vida. No me contestó. Le dije que iba a regresar a Puebla, que el negocio iba a pasar a ser administrado por una persona externa mientras yo decidía qué hacer con él a largo plazo, que el acceso de Alejandro a las cuentas quedaba suspendido a partir de ese momento, que si quería hablar conmigo, sabía dónde encontrarme, pero que no iba a ser yo quien llamara primero. Me levanté, entré a mi cuarto, y empecé a empacar. Fernanda llegó a media mañana. Entró al cuarto sin tocar, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de respeto que ella tenía por mi espacio. Me preguntó qué estaba pasando.
Yo seguí doblando ropa y le dije que me iba. Me dijo que no tenía por qué irme así, que podíamos hablar, que había malentendidos. Usó exactamente esa palabra, malentendidos. Le respondí que había entendido muy bien, gracias. Y seguí empacando. Lo que no esperaba era que esa tarde, mientras yo terminaba de cargar mis cosas al coche, Mateo llegara corriendo desde la puerta de la casa. Tenía 7 años y los ojos brillantes de quien ha estado corriendo y no quiere que lo noten. Se me colgó del brazo y me preguntó si me iba de viaje. Le dije que sí. Que me iba a la casa grande de Puebla, la misma donde su papá había crecido. ¿Cuándo regresas, tata? Le dije que iba a estar cerca. Que podía llamarme cuando quisiera, que el tata no desaparecía. Me abrazó con esa fuerza que tienen los niños cuando no saben decir lo que sienten, pero lo sienten muy fuerte de todos modos. Y yo lo abracé de regreso pensando en Consuelo. Pensando en todas las mañanas que ella me había dicho que lo más importante que podíamos darle a nuestros hijos y a nuestros nietos era el ejemplo de una persona que no se dobla cuando la tratan mal. Manejé a Puebla con las ventanas abiertas y la radio apagada. Mi casa me estaba esperando. Un poco polvorienta, con el jardín crecido, con ese olor a cerrado que tienen los lugares que han estado dormidos. Pero era mía. Cada ladrillo, cada cuarto, cada árbol del patio que Consuelo había plantado con sus propias manos. Era mía y me estaba diciendo bienvenido de una manera que ningún cuarto rentado en ningún departamento ajeno me hubiera dicho jamás. Los primeros días fueron difíciles. No lo voy a negar. Hay una diferencia entre la soledad que escoges y la soledad que te imponen, y yo estaba aprendiendo a convertir la segunda en la primera. Me levanté temprano. Limpié la casa de arriba a abajo. Llamé a vecinos que no había visto en años. Retomé el hábito de caminar por el centro histórico en las tardes, de tomar café en la misma cafetería a la que Consuelo y yo íbamos los domingos. A los 15 días, Alejandro me llamó. Fue una conversación corta. Me dijo que lo sentía, que sabía que no había estado a la altura, que quería que supiéramos que él seguía siendo mi hijo. Le dije que yo siempre iba a ser su padre, que eso no estaba en discusión, pero que las cosas tenían que cambiar, que el respeto no era negociable, que si quería seguir teniendo una relación conmigo, tenía que entender que yo no era un recurso, era una persona. Quedamos en hablar más despacio con el tiempo, todavía estamos en eso. Lo que sí cambió rápido fue el negocio. Contraté a un administrador externo, un muchacho joven y honesto que recomendó mi contador, y en 3 meses las cuentas volvieron a tener sentido. Recuperé no todo lo que se había ido, pero sí suficiente para entender que la situación era manejable y que lo que yo había construido durante 20 años no estaba perdido. Y entonces pasó algo que no esperaba. Una tarde, limpiando el cuarto que había sido el estudio de Consuelo, encontré una caja que ella guardaba debajo del escritorio. Dentro había cartas, fotos y una libreta pequeña con tapas de flores que ella usaba para escribir sus pensamientos. No era un diario formal. Era más bien una colección de momentos, de frases, de cosas que le parecían importantes guardar. La abrí con cuidado, sintiéndome un poco intruso aunque ella ya no estuviera, y la hojeé despacio. En la última página que había escrito, con fecha de apenas 2 semanas antes de que se pusiera muy mal, decía: Rodrigo todavía no sabe lo fuerte que es, pero lo va a aprender. Lo bueno de las personas como él es que se tardan en entender su propio valor, pero cuando lo entienden, ya nada los mueve. Me senté en el piso del estudio con esa libreta en las manos, y me quedé ahí un buen rato. Pensé en todo lo que había pasado. En los años de silencio, de ceder, de decirme que estaba siendo razonable cuando en realidad estaba siendo invisible. Pensé en Mateo, que me llamaba 2 veces por semana y me contaba de sus partidos de fútbol y de sus amigos del salón. Pensé en Alejandro, que poco a poco estaba aprendiendo, con torpeza y con dolor, lo que significa hacerse responsable de sus propias decisiones. Y pensé en Consuelo. En la manera en que ella siempre supo lo que yo iba a necesitar antes de que yo mismo lo supiera. En la manera en que había guardado esa libreta en ese lugar preciso, como si supiera que yo la iba a encontrar exactamente cuando la necesitara. Hay personas que pasan por tu vida y te enseñan quién eres.
Y hay personas que se quedan, que se convierten en parte de lo que tú eres, y que aunque se vayan siguen hablándote de maneras que no siempre entiendes de inmediato pero que nunca se equivocan. A mis 64 años, vivo solo en mi casa de Puebla. Tengo mi jardín, mi cafetería de los domingos, mi negocio que volvió a caminar. Tengo a Mateo, que va a venir a pasar una semana conmigo en vacaciones de verano y que ya me preguntó si puede traer a su mejor amigo. Tengo a Alejandro, que está aprendiendo, con pasos lentos y desiguales, lo que significa ser un hombre de verdad. Y tengo la voz de Consuelo en esa libreta de tapas de flores, diciéndome lo que ya sé pero que a veces necesito que me recuerden, que las personas que dan demasiado no son tontas. Solo son personas que todavía no han aprendido a pedir lo que merecen. Yo lo aprendí tarde. Pero lo aprendí. Y eso, al final, es suficiente. Dar no es debilidad. Rodrigo dio durante décadas no porque fuera ingenuo, sino porque amaba de verdad. Lo que aprendió al final no fue a dar menos, sino a no quedarse callado cuando ese amor era malinterpretado como obligación. La carta de Consuelo no le enseñó nada nuevo, solo le recordó lo que siempre supo: quien construye con dignidad, merece vivir con dignidad. Y nunca es tarde para reclamarlo. Una pequeña aclaración para ti: esta historia fue construida y narrada por inteligencia artificial con el propósito de entretenerte y compartir contigo un mensaje que, ojalá, valga la pena llevarse al corazón.